Mayor percepción de corrupción en este hemisferio. Nuestro país se encuentra a la mitad de este ranking. Con corrupción no puede haber confianza ciudadana en su democracia y en sus instituciones democráticas. Cuando la gente ve que hay mucha corrupción en el mundo, eso aumenta el nivel de corrupción, porque dicen, si él lo hace, yo también lo hago. Mais estranho é que quem me julga é corrupto. Hoy en Visión 2021 hablaremos sobre la corrupción. Cada vez que se busca en las causas del subdesarrollo, una de las primeras que aparece es la corrupción. Este problema social está definido como el uso de las funciones públicas para sacar provecho económico y de otra índole. Sin embargo, la historia y escándalos recientes, como el de la FIFA y Odebrecht, nos han demostrado que este no es un problema exclusivo de países en vías de desarrollo, tampoco lo es de la era moderna y mucho menos lo es del sector público. El historiador Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, explica que la corrupción ha mostrado continuidad como variabilidad desde la aparición de los estados y civilizaciones más tempranas. Y es que, si bien existen países con bajos índices de corrupción, recientes escándalos dan muestra que el mundo, aún con los avances tecnológicos alcanzados, sigue estando a merced de quienes buscan aprovecharse de los recursos públicos. Nuestros estados en América Latina han crecido. Son estados más grandes, son estados que tienen más acceso a la financiación internacional y por consiguiente son estados que ejecutan más y hacen más. Y eso lleva a dos cosas. Primero, pues que los volúmenes de la corrupción aumenten. Y en segundo lugar, a que existan más peajes. Como ahora hay descentralización, es decir, hay toma de decisión en diferentes lugares de un territorio, ya no se concentra solamente en el centro, pues hay diferentes peajes de corrupción y eso lleva a que aumente la percepción de la misma. Yo diría el sector de la construcción, porque en el sector de la construcción hay espacio a que siempre haya un poco de abuso, porque es difícil, el sector de la construcción es muy amplio y entonces hay tantas oportunidades a nivel de los materiales, a nivel del tiempo del calendario, de la construcción, a nivel de la calidad de la construcción. Entonces hay demasiados momentos en donde hay espacio a que se aproveche, a que se abuse. Resulta que em 2012 elegimos presidente que era populista, Luiz Inácio Lula da Silva, e esse presidente definitivamente parecia que ia cambiar esse tipo de coisa. Pero ele percebeu, depois de 2 anos de governo, que tinha que ter alianças com a classe corrupta para poder fazer as coisas. En el año 2014, en Brasil, se puso en marcha uno de los operativos anticorrupción más grandes que se haya visto no solo en este país, sino en todo el mundo. 4 años después, con el avance de las investigaciones, el caso Odebrecht, también conocido como Lavallato, ha llevado a prisión a empresarios, funcionarios, parlamentarios y expresidentes de algunos de los 12 países involucrados en este escándalo. Se calcula en $800 millones los pagos de sobornos que realizó esta constructora para ser beneficiada con la adjudicación de obras. Solo en Brasil, según el Ministerio Público suizo, esta constructora recibió $4 millones por cada millón que pagó en sobornos. Estamos hablando de funcionarios que tienen cuentas en Suiza, que tienen activos en los Estados Unidos y dicen además que son antiimperialistas, que tienen cuentas y recursos y empresas registradas fantasmas en offshore, en otras islas del Caribe, etc. Bueno, ¿cómo se explica que un funcionario público pueda tener cantidades de millones de dólares, millones de euros, y eso pase por debajo de la mesa?
La magnitud del caso Odebrecht ha puesto sobre la mesa una vez más el problema de la corrupción, especialmente en América Latina, y ha dejado ver que se trata de un tema transversal, es decir, se presenta y ocasiona daños en diferentes sectores de la sociedad. Con corrupción no puede haber confianza ciudadana en su democracia y en sus instituciones democráticas. Y en el momento en que se rompe esa confianza ciudadana en sus instituciones, pues se desdibuja completamente la democracia. ¿Puede, digamos, controlar la corrupción a estas alturas? Porque muchos dicen, bueno, esta generación como que ya está perdida. Trabajemos con los niños, con los jóvenes que vienen. ¿Todavía se puede hacer algo, digamos, hablando de... Pero claro, la democracia es perfectible, tenemos que ser optimistas. La cuestión no es de ser observador y es ser cómplice de ciertas situaciones que son inaceptables, sino de trabajar y ver cómo se implementa, porque hay leyes, ya hay unas ciertas leyes, y cómo es que pasamos a la acción. ¿Cómo hacemos la realidad de un gobierno transparente? ¿Cómo hacemos una realidad que haya rendición de cuentas de la parte de los políticos y de los parlamentarios? Hay que hacer el ejemplo. El gobierno debe dar el ejemplo y a partir de ese ejemplo que la ciudadanía también participe y que los principios de ética, de integridad, no sean una cosa que se observa que existe en otros países, pero sino que se convierta en una realidad, en unos valores que nosotros compartimos y que pedimos, que exigimos que se cumplan y que se respeten. Según un reciente estudio del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial, durante los años 2014-2017, en nuestro país se presentaron 5.383 casos de corrupción, la mayoría relacionados a gobernadores regionales, alcaldes, policías, trabajadores de la SUGEL, entre otros. Lamentablemente, esta es una situación que se vive en toda Latinoamérica. Vivimos en una región desigual, la más desigual del planeta, donde hay mucha pobreza y sin embargo somos productores extraordinarios de alimentos para todo el mundo. ¿Cómo se explica que tengamos una pobreza lacerante en muchas de nuestras sociedades cuando podemos estar mejor? Si la situación es así de dramática, ¿debemos acaso asumir que la corrupción forma parte de nosotros y de nuestra sociedad? ¿Acaso debemos asumir que no es posible acabar con la corrupción? Yo pienso que la mayoría de la gente, 95% de las personas, nos damos cuenta, somos gente que tenemos principios morales, éticos y respetamos las leyes. Pero siempre va a haber un porcentaje que va a tratar de aprovechar ciertas ocasiones, ¿no? Sobornar, coimear, untar, dar una propina, aceitar, morder, cutrear, matraquear, todos términos coloquiales usados en países de habla hispana para definir el soborno, palabras que forman parte del habla de millones de personas en Latinoamérica y que lamentablemente están presentes en su día a día. La idea de que la corrupción está presente solo en los organismos del poder político o empresarial ha sido desterrada desde hace muchos años. El pago al guachi para que nos facilite saltarnos la cola, al profe para aprobarnos el examen o al poli para que deje pasar una falta son solo algunas muestras de que la corrupción está muy presente en la sociedad. En el año 2014, meses antes de las elecciones municipales, en una encuesta de Ipsos Perú, el 59% de limeños dijo estar de acuerdo con que el alcalde que se elija robe, pero que haga obra. ¿Significa acaso que los limeños toleramos la corrupción? Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. El reconocido educador León Trattenberg sostiene una idea diferente.
Para él, esta afirmación se debe entender en el contexto de una población que tiene enormes necesidades insatisfechas y una expectativa de que venga alguien a resolverle sus problemas. Cualquiera que sea la razón, está claro que la corrupción debe ser erradicada de nuestra política, de nuestra sociedad, pero sobre todo de nuestra mente. ¿Qué hacer entonces para acabar con ella? A lo que deberíamos de enfocarnos es prevenir en lugar de tratar de agarrar a los corruptos. Es un tema de cultura. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con la cultura en contra de la corrupción desde la educación primaria. El trabajo es largo, lento. Yo no sé si con mi generación podemos hacer algunos cambios, pero sí con las nuevas generaciones, te digo, desde sexto básico, ojalá desde kinder, empezar a hablar de estos temas para que no se normalice, para que la corrupción no sea algo normal. Pero si la educación para combatir la corrupción es un proceso lento, ¿qué hacer entonces con los corruptos mientras tanto? Hay que anticiparnos a los hechos de la corrupción. Y en esto tenemos que también reconocer que se involucre a todos los sectores de la población. No tan solo a quien está en el gobierno, sino también a la iniciativa privada. Entonces tenemos que impulsar una cultura de la legalidad. Y en esto tenemos que involucrar al sector privado y al sector público. Pero también tenemos que impulsar desde las aulas, desde las organizaciones de la sociedad civil, impulsar la cultura de la legalidad y la cultura del derecho. La lucha contra la corrupción requiere un marco legislativo y para nosotros en México requiere de una voluntad política, y creo que igual en todos los países, requiere que hagamos un compromiso formal de detener este cáncer, que es lo que ha hecho que la ciudadanía esté tan herida y tan dolida, y no solo herida a la ciudadanía, herido a la economía de los propios países, herido al desarrollo económico. Necesitamos verdaderamente trabajar a profundidad en el tema, trabajar en la prevención de la corrupción, pero también en la detección oportuna y en la sanción. La lucha contra la corrupción tiene que estar enmarcado dentro de los delitos de lesa humanidad, porque la víctima es la gente. Cuando a la gente, por ejemplo, en el caso venezolano, se muere porque no hay medicina, los índices de mortalidad infantil han crecido, los ancianos se mueren, la gente que tiene, por ejemplo, cáncer se muere porque no se puede hacer una quimioterapia a tiempo. Es decir, problemas nutricionales, problemas alimentarios, producto de la corrupción, porque se robaron la plata que requerían para importar medicina, porque se robaron el dinero que se requería para importar comida. Ahí es el pueblo que está resultando afectado. Eso es un delito de lesa humanidad, porque es una violación grave de un derecho social. Estamos a tiempo, sí, de generar una cultura anticorrupción con los niños, sí, pero también podemos enderezar el camino con sanciones. Sí, debe haber un castigo a quien sea corrupto. Si no lo existe, va a seguir habiendo corrupción. Y también tiene que haber una voluntad por parte de la sociedad, es decir, forman dos partes de la corrupción. Alguien tiene que romper este círculo perverso de la corrupción y creo que tenemos que poner de las dos partes, quienes están en el gobierno, quienes estamos legislando y quienes forman parte de la sociedad. Frente a esta difícil situación que se ha generado... Recientemente, en marzo de este año, nuestro país fue testigo de la renuncia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. La decisión del mandatario fue tomada luego de hacerse público un video en el que se muestra una supuesta compra de votos para evitar su vacancia por parte del Congreso de la República. Este pedido de vacancia tenía como origen las evidencias de actos de corrupción por parte de Kuczynski, quien habría recibido a través de su empresa $782.000 en pagos de la constructora Odebrecht durante los años en los que cumplió funciones de ministro de Estado. El pedido de vacancia para el presidente Kuczynski a finales del 2017 llevó a muchos a pensar que nuestro sistema democrático podría haberse perjudicado. Inclusive, hubo quienes, a pesar de las pruebas en su contra, preferían que se mantenga en el poder para evitar
que el país se vea afectado. Algo así como el tan criticado "no importa que robe, mientras haga obras". Y yo pienso que el Perú está en una encrucijada. Está ahí, o va a la derecha o va a la izquierda. Y tiene que tomar la buena decisión. Esta lucha contra la corrupción tiene que reflejarse no solamente en palabras, sino en actos, en acciones. Y para redireccionar y tomar el buen camino para seguir avanzando hacia objetivos muy, muy interesantes, como es, por ejemplo, devenir miembro de la OECD. Bueno, la OECD nos pone estándares, nos pone objetivos. Y si no llegamos ahí, pues nunca lo vamos a lograr. Pues es lamentable. Yo no, pues obviamente uno lo que tiene que pedir es que las autoridades obren y que se aplique la ley a todos los ciudadanos, desde un presidente hasta cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, pues es lamentable que esto ocurra en una democracia, porque el Perú es una democracia hermana, y yo sí lamento mucho que pues, su presidente de la República se vea envuelto en una situación de esta naturaleza. Ahora bien, eso también demuestra la fuerza de las instituciones republicanas peruanas, donde el Estado está por encima de la persona del presidente, y el Estado es capaz de desligar a un presidente y de seguir funcionando y prestándole los servicios que necesitan los peruanos. La lista de expresidentes vinculados a casos de corrupción es larga. En Brasil, Ignacio Lula da Silva fue condenado a prisión por los delitos de corrupción y blanqueo de dinero. En nuestro país se dictó prisión preventiva contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por haber recibido $3 millones. Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp también tienen pendiente una orden de prisión preventiva por haber recibido pagos por parte de Odebrecht. En Panamá aún se espera la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, quien es acusado por haber realizado escuchas ilegales durante su mandato. En Guatemala, en el año 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina renunció tras dictarse una orden de arresto en su contra. En El Salvador, el fallecido expresidente Francisco Flores fue denunciado por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En el mismo país, en el año 2016, se detuvo a Elías Antonio Saca, presidente durante los años 2004 y 2009, por presuntos actos de corrupción. En Honduras, Rafael Callejas, presidente entre los años 1990 y 1994, aceptó su culpabilidad en una trama de sobornos cuando presidía una institución deportiva. El grueso de la corrupción, eso es importante que la gente lo sepa, no está en el Parlamento. El Parlamento o el Congreso no ejecuta recursos. El grueso de la corrupción está en la rama ejecutiva, que es la que dispone y ordena del gasto. Es allí en donde está el grueso de la corrupción. Y cuando hay corrupción en los parlamentos, generalmente se da por ofrecimientos de corrupción que provienen en muchos casos a través de partidas presupuestales por parte de la misma rama ejecutiva. Y yo creo que es una agenda central, porque la calidad de la gobernanza en nuestra región tiene que mejorar radicalmente. Uno de los problemas más serios que tenemos es la corrupción. Y esa corrupción se incuba en la opacidad de la gestión gubernamental. Si bien los casos mencionados en este programa están relacionados a los poderes ejecutivos, es importante aclarar que los poderes legislativos en Latinoamérica también tienen las miradas puestas por parte de la ciudadanía. De hecho, el video que acabó con el periodo presidencial de Pedro Pablo Kuczynski involucró a congresistas peruanos, quienes hoy afrontan denuncias en su contra. Por esta razón, en la segunda parte de este programa analizaremos cuál es la labor que deben desarrollar los diferentes parlamentos de América Latina frente a la corrupción y principalmente cómo debe afrontar nuestro Congreso la lucha contra la corrupción y qué medidas de transparencia se deben implementar de cara a la llegada de nuestro bicentenario. Nos vemos la próxima semana en Visión 2021.